cordial bienvenida a cada uno de ustedes. El día de hoy, como ya habíamos anticipado en martes anteriores, habíamos comunicado que íbamos a tocar dos temas básicamente relacionados al tema de la cultura previsional y también enfocados a normas que como ciudadano debemos conocerlo, y estoy seguro que muchos de ustedes también están bastante interesados en conocer los alcances de la Ley 30927, que básicamente son las facultades que que han entregado a la Oficina de Normalización Previsional para allanarse en los juicios y otros alcances que seguramente va a ser bastante ilustrativo el invitado que tenemos el día de hoy. Es el doctor, abogado y magíster en Derecho con mención en Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Nacional de San Marcos, máster en Estudios Avanzados en Seguridad Social en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social de México. Recibamos con un fuerte aplauso al magíster Eduardo Marcos Rueda. Gracias, buenas noches. Debo agradecerlo obviamente a Martes Democrático, primero por tratar este tema tan importante para la seguridad social peruana, específicamente el tema de las pensiones. Todo esto contribuye indudablemente a la cultura de la seguridad social o a la cultura previsional que tanto nos hace falta en el país. La mayoría de nosotros desconocemos no solamente los deberes y derechos frente a la seguridad social, sino el conjunto de disposiciones o el manejo total de los sistemas en el país, como para tener una idea general de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder más adelante. Y en segundo lugar, obviamente, por haberme invitado a mí personalmente para venir a exponerle algunas ideas respecto a este tema. Se trata de analizar la Ley 30927 que ha salido recientemente, aprobada por el Congreso de la República, y con la finalidad de ofrecer facultades o dar facultades a la Oficina de Normalización Previsional para allanarse, para desistirse, en fin, una serie de situaciones que dan término a los procesos judiciales frente a las que se vienen desarrollando fundamentalmente en el Poder Judicial. En la primera diapositiva, ¿podrían pasarla? Se trata de analizar entonces el Sistema Nacional de Pensiones. Como ustedes saben, en nuestro país, a partir de la década del 90, se modificó, se reformó totalmente el sistema general de pensiones. Gracias. Se reformó totalmente el sistema de pensiones en nuestro país para dar paso a la irrupción del sistema privado de pensiones. Y así quedó un conjunto de reformas y quedó fundamentalmente el Sistema Nacional de Pensiones y el sistema privado de pensiones como los sistemas generales o los regímenes generales más importantes. Indudablemente hay otros regímenes que son llamados los regímenes especiales, la Caja de Pensiones Militar Policial, el 2530 ya cerrado, pero que para algunos todavía está vigente, para quienes estuvieron en el momento de su reforma, de su cierre. Está la Caja de Beneficios de Seguridad Social del Pescador, que ya fue declarada en liquidación. Está el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en fin, el régimen del Servicio Diplomático de la República, la Caja de Pensiones Militar Policial, creo que ya la cité. Y están los sistemas complementarios, las derrama magisterial, derrama judicial, así como también el sistema no contributivo. Esta es una novedad que se está enfocando en la mayoría de los países de América Latina,
el sistema no contributivo, que en nuestro caso sería pensión 65. Se trata de nuevos sistemas mediante los cuales el Estado asume íntegramente, sin necesidad de que haya una contribución específica de los posibles beneficiarios, asume íntegramente el otorgamiento de una cuota, de una bonificación que se da a determinadas personas bajo ciertas condiciones. En la gran mayoría de los países ya se está utilizando, y en los países en que más éxito tiene es Uruguay, por ejemplo, Costa Rica, y con ello han subido ostensiblemente su campo de aplicación en materia de pensiones, ¿no? Entonces tenemos el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones, como repito, como los más importantes. El tema que vamos a tratar indudablemente tiene relación con el Sistema Nacional de Pensiones. En el Sistema Nacional de Pensiones, a partir del año 90, o específicamente a partir del año 92, se comienza a generar un proceso especial que fue llamado judicialización de las pensiones en el país. Y es un proceso que se da también en otros países y casi coincidentemente con la irrupción del sistema privado de pensiones. En nuestro país concretamente comienza en la década del 90, repito, y específicamente a partir del año 92, 93. Sus causas son la interpretación de las normas legales que habían en ese momento en el Sistema Nacional de Pensiones, regulado, seguramente ya saben ustedes, por el Decreto Ley 19.990. A partir de esa época comienzan las nuevas entidades a interpretar determinadas normas bajo otros criterios de los que se venía adoptando hasta ese momento. Se modifican también muchas normas. Ustedes saben que hay un decreto ley 25967 de 1992 que modifica sustancialmente, por ejemplo, la forma de cálculo de la pensión, modifica los años de aportaciones para jubilarse, y así sucesivamente modifican varias de las disposiciones que indudablemente afectan a las personas, a quienes ya estaban por jubilarse o a quienes se habían jubilado bajo determinadas condiciones, y se les aplica este decreto ley 25967. Se eliminan recursos impugnativos. Yo estoy poniendo en plural esta causa, pero en realidad se trata concretamente de la eliminación del recurso de revisión que había en el Sistema Nacional de Pensiones. Normalmente hay el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Sin embargo, en el reglamento del decreto ley 19.990 había un recurso de revisión que permitía que el asegurado, aun cuando hayan pasado los 15 días después de haberse expedido su resolución, podía interponer este recurso de revisión con nueva prueba. Esto significaba que un pensionista o un afectado que pudieran haberle denegado su pensión o le pudieran haber denegado alguna situación complementaria, un incremento por cónyuge o más años de aportaciones, así pasara 1 mes, 2 meses, 3 meses, 2 años, 4 años, 5 años, 10 años, etcétera, tenían la oportunidad de que en la vía administrativa podía presentar este recurso de revisión. Indudablemente este recurso de revisión permitía que la propia administración revisara el expediente supuestamente ya terminado, revisara el expediente bajo el criterio de haberse presentado nuevas pruebas. Eso se eliminó. Entonces, aquel que obtuvo su pensión bajo determinados criterios o se le denegó la pensión, pasaron 15 días, ya no tenía oportunidad de estar en la vía administrativa y tenía que ir a la vía judicial. A eso me refiero con este tercer punto de la eliminación de los recursos impugnativos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta nueva situación de judicialización de las pensiones? Indudablemente, la presentación de un conjunto cada vez mayor de demandas judiciales. Entonces la gente veía que en base a otras interpretaciones, en base a la aplicación de nuevas normas, se veía afectado en su derecho y lo único que le quedaba es presentar su demanda
ante el Poder Judicial. Esto hizo que el Poder Judicial creara juzgados y salas especializadas, lo cual conllevaba también que ese juez o ese integrante de la sala o el personal que estaba trabajando dentro de esas salas tuviera que capacitarse en este supuesto nuevo tema judicial que eran las pensiones. Obviamente se comenzaron a acumular cada vez más expedientes judiciales y cada vez más y se tuvo que crear más juzgados, más salas especializadas. Los asuntos, a lo mejor alguno de ustedes lo recuerda, llegaban en forma abundante hasta el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional tuvo que dictar una disposición para establecer cuáles podían llegar o no al Tribunal Constitucional. Indudablemente esto generaba un costo, o genera, perdón, todavía no se ha desjudicializado el problema, genera un costo indudablemente para el asegurado o para el pensionista. Y genera un costo también para la ONP. Además está de decir los gastos que hace la ONP en contratar los estudios de abogados, que todos lo sabemos, para tratar de defender el criterio que supuestamente había aplicado en la vía administrativa. Y finalmente, la demora en el reconocimiento de derechos producto de esa probable sentencia favorable que obtenía el trabajador o el pensionista y que incluso hacía que la ONP demorara en su cumplimiento. ¿Qué cosa se ha hecho frente a ese problema? Incluso participó la Defensoría del Pueblo, hay un informe defensorial que se dedica única y exclusivamente a este problema de la judicialización con datos estadísticos, es cierto de hace varios años, pero con datos estadísticos hasta ese momento. Entonces, la ONP comenzó a modernizar su procedimiento, indudablemente, toda institución pública, con los cambios tecnológicos que hay, no puede quedarse, tiene que transformar también su propio sistema. Y la ONP también comenzó a aplicar determinados adelantos tecnológicos, por ejemplo, para vaciar, así le llaman los especialistas en informática, vaciar la información de los años aportados en una base de datos, ¿no? Recuerdo que en alguna oportunidad un jefe de la ONP dijo, ahora sí ya todos los asegurados pueden ir a ver sus datos y a los 2 días ya tienen su pensión. Oiga, ¿eso es cierto? Obviamente no es cierto, porque esa información comienza a partir del año 94. Y aquel que trabajó en el año 70, aquel que trabajó en el año 60, difícil, eso es muy difícil de acreditarlo, vamos a ver en su momento. Se crea el Tribunal Administrativo Previsional hace poco, es cierto, pero a mi criterio el Tribunal Administrativo Previsional, al margen de las discrepancias que podamos tener con algunos criterios con los que ha resuelto, está contribuyendo con una mayor amplitud de criterios, está contribuyendo a mejor resolver los casos del Sistema Nacional de Pensiones. Y se han dictado estas 2 últimas leyes con la finalidad, con el objetivo de tratar de desjudicializar el problema. La ley 3914, que elimina el dictamen fiscal en determinados procesos, que algunos dicen que no contribuye mucho, pero yo creo que de alguna forma sí eliminar un paso dentro del procedimiento judicial sí es un avance. Entonces, por lo menos ese término mediante el cual el expediente va a ir a la fiscalía ya se elimina, ¿no? El problema no se soluciona totalmente, ustedes dirán, porque lógico, van a tener que devolverse esos expedientes al juzgado y el juzgado también va a subir su carga procesal. Cuestión de implementarlo también. Y finalmente la ley que vamos a analizar hoy día, la ley 3927, que otorga facultades a la ONP. Entremos entonces al análisis de la ley 3927. Esta ley tiene fundamentalmente 2 aspectos para revisar. Primero, las facultades para que la ONP decida conciliar, desistirse, transigir o allanarse en determinados juicios del decreto ley 19990.
Ojo, es única y exclusivamente para las disposiciones del Decreto Ley 19.990. Y el segundo es los criterios que establece la ley a determinadas situaciones del propio Decreto Ley. Al parecer ha habido un estudio de determinadas situaciones que pueden haber resultado problemáticas o pueden haber resultado dificultosas o debatibles, frente a las cuales esta ley establece cómo debe actuarse, tanto a nivel judicial como a nivel administrativo. Entonces, me permito adelantar, esta norma bien aplicada puede resultar de mucho provecho, sobre todo porque se va al meollo del asunto, a donde se origina la judicialización de las pensiones, es decir, a la administración, al criterio que debe tener la ONP para aplicar determinados criterios a las situaciones que después pueden resultar judicializables, ¿no? Entonces, si se resuelve en vía administrativa, indudablemente no va a irse a la vía judicial. El objetivo general, entonces, es tratar de terminar con el proceso de judicialización iniciado en 1992, y los objetivos específicos serían dos: las facultades que se da a la ONP y la aplicación de estos criterios que estamos comentando. Conceptos básicos. ¿Qué es conciliación? Conciliación, de acuerdo a este concepto muy básico, por supuesto, simplemente como para analizar de forma muy general la situación. La conciliación es cuando las partes llegan a un acuerdo, obvio, y puede hacerse en cualquier etapa del proceso antes de la sentencia de segunda instancia. El allanamiento, en cuanto el demandado, en este caso podría ser la ONP, acepta la pretensión en su contra. También puede hacerse en cualquier etapa del proceso y puede expedirse sentencia de inmediato. Tercero, la transacción, cuando ambas partes realizan concesiones recíprocas. Es un poco difícil, lo veo un poco difícil de aplicar, puesto que el afectado va a decir derecho es derecho y me corresponde el derecho íntegramente y punto, ¿no? Yo no voy a decir ya esto, si me corresponde una pensión de 800 soles, ya que me la reduzcan a 700 para que salga más rápido la pensión, no. El derecho es el que la norma dispone y eso es lo que debe aplicarse. Y finalmente el desistimiento, cuando el demandante renuncia al proceso o a su pretensión. Entremos entonces a los criterios específicos que establece la ley frente a las situaciones que supuestamente se van a resolver. Primero, el cálculo de la remuneración de referencia. La remuneración de referencia, probablemente ya ustedes lo saben, es el promedio de las pensiones, el promedio de las remuneraciones que se toman para establecer el cálculo específico de la pensión de jubilación. Inicialmente, el Decreto Ley 19.990 estableció que deberían tomarse las 12, 36 o 60 últimas remuneraciones según la que más le convenga al asegurado. Texto original del 19.990. Esto fue modificado por el Decreto Ley 25.967, que estableció ya no 12, 36 o 60, sino 36, 48 o 60, según el número de aportaciones que tenga el asegurado. Ya estamos hablando del año 92, 18 de diciembre de 1992. Y el tercer criterio es el que establece un decreto supremo 099 del año 2002, mediante el cual todas las pensiones deben ser calculadas en base a 60 meses. Estoy hablando de la remuneración de referencia, todavía no hablo de los porcentajes específicos, sino la remuneración de referencia. Muy bien, esas tres etapas hay en materia de remuneración de referencia. Sin embargo, la disposición agrega que en caso que la persona no haya trabajado durante ese periodo,
12, 36 o 60, 36, 48 o 60, no haya trabajado durante ese periodo, algunos meses, estos deben ser sustituidos por los inmediatamente anteriores, dice la norma. Pongamos un caso. Una persona, en la primera situación, le calculan su remuneración de referencia en base a las 12 últimas remuneraciones. Sin embargo, en 2 meses no trabaja, de esas 12, en 2 meses no trabaja. La aplicación era que se deberían sustituir por el mes 13 y el mes 14, los meses calendarios. Sin embargo, esta nueva aplicación, que ya se ha venido haciendo a través de algunas sentencias, y si no me equivoco también algún precedente judicial, dice que no deben ser por los meses inmediatamente anteriores, si hablamos en términos calendarios, sino por los meses anteriores trabajados. Repito el ejemplo, repito el caso, la persona tiene 12 meses y de esos 12 meses no trabajó 2. Se sustituye por los meses 14 o 15 o 16 o 17 en los que hubiera trabajado. Y con eso completa los 12 meses para su remuneración de referencia. A mi modo de ver, es un criterio bueno. Porque si tomamos los meses calendarios inmediatamente anteriores y en esos 12 no se ha trabajado, indudablemente eso le va a afectar al asegurado o al futuro pensionista, teniendo en cuenta que solamente se van a tomar 10 y se va a dividir entre 12 meses. Entonces, el criterio, repito, a mi modo de ver correcto, como se estaba haciendo, anteriormente se hacía calendario con los meses calendarios, ¿no? O sea, se sustituía por el 13 y el 14. Y si no trabajaba, mala suerte, se tomaba igual los dos últimos meses calendarios, repito. Este nuevo criterio dice que no, deben ser los meses inmediatamente anteriores trabajados. O sea, yo tengo que seguir al mes 13, al 14, al 15, al 16, hasta que encuentre 2 meses trabajados. Y esos 2 meses van a completar los 10 que ya tengo anteriormente. Este es el primer criterio en cuanto al cálculo de la remuneración de referencias. ¿Qué meses deben incluirse entonces? Todos los trabajados. Repito, si fuera la primera aplicación, 12, 36 o 60, trabajados. O si fueran 36, 48 o 60, trabajados. 60, trabajados. El segundo criterio dice, no se deben considerar los aportes facultativos abonados con posterioridad al cumplimiento de los requisitos para la obtención del derecho a una pensión. Con posterioridad al cumplimiento del requisito para obtener una pensión. Yo soy asegurado facultativo, o he sido obligatorio y luego facultativo, indudablemente me unifican los 2 periodos, pero llego a los 65 años de edad. Ya ustedes saben seguramente que 65 años de edad y 20 años de aportaciones son los requisitos actuales para obtener una pensión de jubilación. Entonces, llego a los 65 años de edad como asegurado facultativo y cumplo con los 20 años de aportaciones. De acuerdo a este criterio, dice, si yo pago posteriormente a eso, como asegurado facultativo, no se me deben considerar esos periodos. Mi criterio es que debe permitírsele seguir pagando. ¿Por qué? Porque yo quiero pagar 1 año más, 2 años más, para ver si subo un poco la pensión. Porque esos años posteriores en el cálculo me pueden hacer subir la pensión. Eventualmente. Lógico, si yo quiero hasta ahí nomás por cumplir el requisito y tener inversión, hasta ahí nomás pago y punto. Felizmente la misma norma aclara que se pueden considerar, o sea, se pueden considerar los años, los periodos posteriores como asegurado facultativo si son beneficiosos. En otras palabras, ya queda a criterio del propio asegurado o del propio trabajador de que esos aportes como asegurados facultativos se le deben considerar o no se le deben considerar. Yo conozco un caso de una persona
Me van a permitir que en cada uno de estos criterios vaya poniendo casos para ilustrar que a lo mejor es mucho más explícito, más comprensible la explicación. Conozco el caso de una señora que toda su vida fue facultativa. Tenía 50 años de edad y tenía 20 años de aportaciones. Va y me dice, ¿tengo derecho a la pensión? Yo comienzo a explicarle, me dicen, solamente quiero saber si tengo derecho o no tengo derecho a la pensión. Sí, le digo, pero ten cuidado porque te van a descontar. Ya sé, me dice, no me interesa el descuento. Tú dime nomás si tengo derecho o no tengo derecho. Sí, tienes derecho, pero cuidado con el descuento. No hay problema, me dice, no te preocupes, ya yo sé ya cómo es eso. Y efectivamente, se fue a la ONP, pidió su pensión como asegurada facultativa, 50 años de edad, mujer, y 20 años de aportaciones. Perdón, 25 años de aportaciones, jubilación adelantada, 25 años de aportaciones. Se fue a la ONP y pidió su pensión. Ustedes saben que el descuento, en esos casos, por cada año de adelanto es 4%. Es decir, si yo me adelanto un año, si yo voy a los 64 años, tengo 25 años mujer, bueno, tiene 25 años, y pide su pensión, le cuentan el 4%. Si lo hace a los 63, el 8%, y así sucesivamente. Como tenía 50 años de edad, ¿cuánto le descontaron? 60%, porque se estaba adelantando en 15 años a la edad de jubilación legal. Y le descontaron, vino con su resolución, me dice, mira lo que me han descontado, 60%. Tú lo que hiciste así, le dije, yo te estaba explicando, tú ya sabías. Sin embargo, en esa época no le resultó tan malo, disculpen la expresión, el negocio. ¿Por qué? Porque ella aportaba como asegurada facultativa, aportaba bajo una remuneración relativamente baja en esa época, sobre el mínimo vital. En esa época creo que el mínimo vital era 500 soles. Supongamos que aportaba sobre 500 soles. Por más que con el descuento le salía una pensión de 120 soles, 130 soles, no sé cuánto. ¿Le daban 120 soles? No le daban 120 soles, le daban sus 415. Entonces de 415 a 500 el negocio no estaba tan malo. Ese es uno de los motivos por los cuales muchas personas se quedan en el Sistema Nacional de Pensiones y no pasan al sistema privado de pensiones. Con 500 soles aportando en el sistema privado, obviamente no alcanza una pensión ni siquiera de 50 soles, 60 soles seguramente, ¿no? Continuemos con el otro criterio. Aplicación del artículo 6º de la Ley 25009, la Ley de Jubilación Minera. Esta es una de las leyes que, a mi modo de ver, es una de las más sociales que se han dictado en el país. De más está decir que el trabajo minero es uno de los más difíciles aquí en todas partes del mundo. De tal manera que esta ley 25009, a mi modo de ver, es una de las leyes sociales protectoras más importantes del país. Y establece pensiones de jubilación para trabajadores mineros de socavón, de tajo abierto y para los expuestos a toxicidad, insalubridad. Entonces, esta ley establece que las personas que tuvieran el primer grado de silicosis, la silicosis, obvio, la enfermedad minera, ¿no? La enfermedad que le da a los trabajadores mineros. Esto establece que debe otorgarse la pensión de jubilación completa a los trabajadores que tengan el primer grado de silicosis. Esta disposición legal elimina eso y simplemente dice que padezcan de silicosis, ¿no? Yo no conozco los términos médicos exactos de esta enfermedad, pero al parecer hay varios grados que tiene la enfermedad. Esta nueva ley establece que simplemente al trabajador minero que tiene silicosis se le debe otorgar la pensión.
Otro aspecto importante de esta ley es el hecho de que no es necesario que a la fecha en que va a pedir la jubilación, amparándose en esta ley 25009, no es necesario que termine como minero o que al momento de pedir su pensión sea minero. Originalmente se tenía como contingencia o como requisito especial el hecho de que al momento en que estuviera solicitando su pensión de jubilación como trabajador minero, debería estar ejerciendo ese trabajo, sea en minas de socavón o en Tajo Abierto. Debería en ese momento. Este criterio fue superado también por el Tribunal Constitucional y dijo que no era necesario, basta que tuviera la enfermedad y basta que cumpliera con el periodo en haber trabajado en riesgo de, en socavón o en Tajo Abierto y cumpliera el periodo correspondiente para tener derecho a la pensión de jubilación de acuerdo a la ley 25009. El reconocimiento de los aportes como empleados antes de octubre de 1962. Tema absolutamente discutible. A mi modo de ver, aquí la ONP tiene razón. La ONP viene otorgando pensiones a quienes han sido empleados considerándose los periodos de aportaciones a partir de octubre del 62. Nuevamente pongo un caso. Una persona va a la ONP, pide su pensión de jubilación y le dicen, ¿usted ha sido obrero o empleado? ¿Por qué le hacen esa pregunta? Porque los periodos de obrero son diferentes a los periodos de empleado. El Seguro Social Obrero fue creado el 12 de agosto de 1936 y su vigencia tuvo vigencia a partir de febrero de 1941, cuando se inaugura, en enero se inaugura el Hospital Obrero de Lima. En ese momento ya recién los obreros permiten el descuento de sus remuneraciones. Todo el mundo hablaba en esa época del seguro social, pero nadie sabía concretamente qué cosa era un seguro social. Estamos hablando de 1936. Entonces sale una ley que le dice a los trabajadores mineros, te vamos a descontar una parte para darte un beneficio, una parte de la remuneración. Y los obreros, en cierta forma, se opusieron a eso porque no veían nada concreto. Recién cuando se inaugura el Hospital Obrero de Lima, en enero del 41, comienza efectivamente el descuento para los trabajadores obreros, ley 8433. Entonces, a partir de ahí, comienza el descuento de los trabajadores obreros. En esa época había división entre obreros y empleados. ¿Qué pasaba con los empleados? Los empleados, de acuerdo a esta misma ley 8433, no estaban considerados obligatoriamente ahí. La ley decía, si desean voluntariamente, pueden incorporarse a esta ley. Y los empleados no se incorporaron. El Seguro Social del Empleado nace en 1948, pero solo para prestaciones de salud. Y así lo dice el mismo estatuto de 1948. Y esto es confirmado por la segunda parte de la ley 13724, el 11 de julio de 1962. En donde comienza recién el aporte para la caja de pensiones del Seguro Social del Empleado. Entonces, repito, una persona va y pide su pensión de jubilación, le dicen obrero o empleado. ¿Por qué? Porque en el caso de los obreros los aportes se van a considerar desde 1941. Y en el caso de los empleados, oiga, yo he sido empleado, le vamos a contar a partir de octubre de 1962. Oiga, pero yo vengo aportando desde el año 48. Sí, pero eso no ha sido para pensiones, ha sido solo para prestaciones de salud. Y mi carnet, su carnet es para la atención médica, no es para pensiones. Y repito, las mismas disposiciones legales establecen que
Los empleados cotizan a partir de a partir de julio del 62, pero se reconocen a partir de octubre del 62. ¿Por qué? Porque la ley sale el 11 de julio, agosto, septiembre, son los 3 meses del periodo de espera, y a partir de octubre se comienzan a considerar los aportes para los empleados. Y así ha venido sucediendo por muchos años. El Tribunal Constitucional ha emitido sentencias en un sentido y en otro, porque muchas personas decían que se debe considerar desde atrás, desde el año 48. Y el Tribunal Constitucional en algún momento, en algunas sentencias les dio la razón, pero luego cambió de criterio y dijo no, efectivamente debe ser a partir del año 62. Finalmente han habido precedentes jurisdiccionales que han establecido que se debe considerar los aportes desde antes de octubre del 62. Reitero, mi opinión es contraria. Mi opinión es que debe ser a partir de octubre del 62, porque ahí comienza la obligación de aportar. Yo no puedo estar en un sistema que no aporto y luego logro un beneficio. Está bien, se creó el Seguro Social del Empleado, pero el Seguro Social del Empleado tuvo dos vertientes, y esas dos vertientes, una se tuvo en vigencia en primer lugar y la otra luego, años después. Esta ley establece que sí se deben considerar desde antes de octubre de 1962. Indudablemente va a tener que acatarse la ley, pero reitero, mi criterio es diferente, ¿no? Ya escribí algún artículo hace algunos meses en una revista especializada, estableciendo con mayor detenimiento y expansión las causas por las cuales no se debe considerar desde antes del 62. Sin embargo, el criterio general del Tribunal Constitucional y de los órganos de las salas judiciales ha sido: se creó el sistema del Seguro Social y punto. Que si luego se implementó, primero se implementó salud y luego pensiones, que primero se aportó a salud y luego se aportó a pensiones, es una cuestión complementaria, dice el criterio del Tribunal Constitucional y de las salas jurisdiccionales. Basta, dicen ellos, basta con que se haya creado un seguro social. Mi criterio es diferente, porque mi criterio se basa en la relación aporte-beneficio. Yo aporto para obtener una pensión. Si no aporto, obvio, no tengo derecho a una pensión. Mi deber es aportar para obtener un derecho. En fin, ya está, repito, está en esta ley, y entiendo que la ONP debe acatar esta norma y reconocer los periodos desde antes de 1962. Las pensiones devengadas, el artículo 81, esto es casi obvio, no sé exactamente si hay algunos casos en que puede haber una discusión del artículo 81 del 19.990, de que se pagan las pensiones con un año de retroactividad a la fecha en que se presenta la solicitud, ¿no? Yo lo veo claro, ¿no? Si fallece una persona, el derecho a una pensión de sobrevivientes lo tienen la viuda, los huérfanos o los padres, y tienen derecho a presentar su solicitud en cualquier momento. Y la pensión se va a otorgar desde la fecha de fallecimiento, salvo que, dice el artículo 81, transcurran más de 12 meses. Si transcurren más de 12 meses, no se toma de la fecha de fallecimiento, sino con 12 meses de retroactividad a la fecha en que se presenta la solicitud. La bonificación del 20% del FEGEP, en que debe acreditarse solamente 10 años de aportaciones a mayo del 93 y no 20 años de servicios a mayo del 73. El FEGEP es el Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares, Decreto Ley 17262. Fue creado en noviembre de 1968, dirigido a los empleados, ojo, solo empleados
de empresas que en ese momento tenían un capital de 2 millones de soles o más. Es decir, era un sistema específico para un determinado grupo de empleados que obtenían una buena pensión. Sin embargo, todo hace indicar que el sistema del FEGEP, repito, Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares, no caminó muy bien. Y del 68 al 73, 1 de mayo del 73, cuando entra en vigencia el decreto ley 19990, este sistema fue incorporado al decreto ley 19990 o al Sistema Nacional de Pensiones y fue incorporado bajo situaciones especiales. En primer lugar, la opción para las personas del FEGEP que podían estar en esta situación, o sea, estaban en el Sistema Nacional de Pensiones y estaban en el FEGEP y podían pasarse al Sistema Nacional de Pensiones o quedarse en el FEGEP. El reglamento del decreto ley 19990 estableció que esa opción debería presentarse, si no me equivoco, hasta el 17 de septiembre de 1974. Las personas que no optaban por el FEGEP eran incorporadas automáticamente al Sistema Nacional de Pensiones. Sin embargo, se estableció también, 14ª disposición transitoria del decreto ley 19990, una bonificación del 20%, y a eso se refiere este criterio establecido en esta nueva ley. Las personas del FEGEP, por si acaso, si alguien quiere revisar la situación, todo esto está normado en las disposiciones transitorias del decreto ley 19990, la 10ª, la 11ª, la 12ª, hasta la 14ª. Y específicamente la bonificación del 20% está en la 14ª disposición transitoria. Dice que, aparte de la pensión que pudieran obtener en el Sistema Nacional de Pensiones, tendrán derecho a una bonificación equivalente al 20% de la pensión a que pudieran tener derecho. Es decir, le daban una bonificación adicional. Y esta bonificación adicional era de siempre y cuando tuviera 10 años de aportes a mayo del 73, ojo, aportes, y 20 años de servicios, 20 años trabajados, no necesariamente aportados, a mayo de 1973. El texto de esta ley no es muy claro. A mi modo de ver, reitera prácticamente lo de la 14ª disposición transitoria. Y en todo caso favorece a quienes estuvieran en esta situación, que deben ser muy pocas personas, porque repito, el FEGEP nace en el año 68 para los empleados, se incorpora al Sistema Nacional de Pensiones, esto no exige edad para jubilarse, exige solamente tiempo de servicios a una sola empresa o máximo a 2 empresas, y no exige edad. Sin embargo, las personas que estaban en esos momentos, al tener 20 años de servicios, ya hoy en día deben ser personas de edad. Y no creo que haya muchas personas que estén, repito, en esta situación como para normar. Sin embargo, la ley lo establece, ¿no? Y establece que solamente deben tener 10 años de aportes a mayo del 73 y no necesariamente los 20 años de servicios a mayo del 73. La acreditación de aportes. Este es un problema que a mi modo de ver nunca se va a solucionar. Seguramente ya lo saben ustedes. Una persona va a la ONP a pedir su jubilación. ¿Desde cuándo hasta cuándo trabajó usted? Trabajé desde el año 70 hasta 1990 y luego trabajé desde el 95 hasta el 2015. ¿Y dónde trabajó en su primer periodo? Trabajé en Huacho, en una librería. ¿Existe esa librería? No existe. ¿Tiene su boleta de pago? No tengo. ¿Certificado de trabajo? Tampoco tengo. Oiga, ¿quién va a tener certificado del año 70? ¿Tiene boletas de pago? Por favor, ¿quién va a guardar sus boletas de pago? No tiene nada. Como decía Fernando, no tiene nada. Entonces,
cómo prueba esa persona sus años de aportaciones. Este ha sido un tema permanente, ¿no? Y mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Y por qué no hay nada? Mucha gente dice, no, la ONP tiene los archivos. No tiene los archivos, no hay ningún archivo. El Ministerio de Trabajo seguramente tiene los libros. No hay nada, no hay nada. ¿Cómo se solucionaba el problema? Se solucionaba personalmente, directamente, a través de los inspectores del seguro. ¿Dónde ha trabajado usted? En la librería La Duquesa de Huacho. Muy bien, que el inspector vaya a la librería de La Duquesa. Señor, ¿aquí trabajó? Sí, su libro de planilla, aquí está. Ah, ya. Hacía su informe el inspector, listo, se acabó el problema. ¿Por qué? Porque en esa época era manejable. No había muchos empleadores. Y las empresas, al parecer, todavía existían. Pero luego comenzó el problema cuando las empresas comenzaron a desaparecer. ¿Cómo hacer en ese caso para acreditar los años de trabajo? Perdón, solamente de trabajo. Por el artículo 70, acuérdense, dice que lo que debe probarse es el tiempo trabajado, no necesariamente el aporte. El aporte es una cuestión complementaria. Si no se aportó, no hay ningún problema. La ONP tiene que ver la forma de cobrarlo. Si la empresa liquidó, es decir, se declaró en liquidación formalmente, legalmente, esos libros pueden estar en la sindicatura de quiebras. Pero si no quiebra, si no liquidó formalmente, si no hay nada, es muy difícil acreditar. Y en este caso también me pongo un poco a favor de la ONP, porque yo a ONP vino una persona con un certificado de trabajo y le doy pensión de inmediato. Un poco difícil, es un dinero de todos los asegurados. Viene con un certificado de trabajo y con 2 boletas de pago. No, pero ahí están las boletas de pago y en la boleta dice que yo comencé de tal fecha. Y ustedes saben mejor que yo, a lo mejor, tal vez. Azángaro es especialista en todas esas cosas, la universidad de las... Enseguida voy a terminar. ¿Qué le parece si anota su pregunta y luego hacemos toda le ruego que me disculpe, pero no, por favor, gracias. Y esto da para debate, da para debate. Entonces, esto es difícil probar. En una anterior oportunidad, aquí en este mismo auditorio, yo conté el caso de algunos trabajadores de Petroperú. Unos trabajadores de Petroperú, uno vivía en Villa El Salvador, otro vivía en San Juan del Lurigancho, otro vivía en Jesús María, otro vivía en el Rímac, y todos ellos se iban al Callao a pedir pensión de jubilación. Y todos habían trabajado en Petroperú. ¿Por qué razón? En esa época se trató de agilizar el procedimiento pidiéndole al asegurado una declaración jurada, firmada por el empleador, por supuesto, firmada por el empleador y en copia. El original se iba al inspector para que vaya a la empresa a acreditar esos años. Y lo otro iba al expediente para ir avanzando la liquidación. Si antes de expedirse la resolución venía el informe del inspector, se incorporaba y simplemente se da la pensión. Si no venía el informe del asegurado, se expedía una resolución de pensión provisional y luego se incorporaba el informe. Sin embargo, nos llamó la atención este tipo de expedientes. Yo trabajaba para el seguro en esa época. Y el inspector, un nuevo inspector, honesto, le dijimos que fuera a Petroperú a verificar esas declaraciones juradas, supuestamente sospechosas. Y fue, efectivamente. Y fue con las declaraciones juradas. Señor, aquí trabajó Eduardo Marcos. Eduardo Marcos, hoy aquí trabajó Eduardo Marcos, chequea. No figura. Y esta firma, la firma no es mía. El sello sí es de Petroperú. ¿Y trabajó también fulano de tal?
No, tampoco. Y tampoco. Ninguno de ellos había trabajado en Petroperú. Todas eran declaraciones juradas falsificadas. Se optó por cortar ese procedimiento. Entonces, la supuesta agilización que se pretendió hacer quedó truncada por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este es un asunto muy difícil de resolver y lamentablemente, todos lo decimos, ¿por qué el trabajador tiene que presentar las pruebas y la administración tiene que hacerlo? ¿Cómo hago yo, administración, para darle pensión perdón, a una persona que no acredita, que no tiene un documento fehaciente que me demuestre que ha trabajado en tal sitio? Hay muchos casos sobre esto. Y otro caso que cuento, yo soy de Huacho, también lo conté la vez pasada, un día voy a Huacho de visita, ¿sí? Y una señora me dice, tú que trabajas en el seguro, me han dicho que puedo subirme mi pensión. ¿Subir su pensión, señora? ¿Cómo es eso? Sí, ¿cuántos años de aportación tiene usted, señora? 20, muy bien. ¿20 trabajó? Sí, trabajé en el colegio tal. Pero me dicen que me pueden poner 5 años más. ¿Cómo es eso que le pueden poner? Sí, ha venido un señor y me ha dicho que me puede poner 5 años más. ¿Cómo es eso, señora? No, me dice que yo lo único que tengo que hacer es firmar la solicitud para que me den 5 años más. ¿Qué había sucedido o qué ha pasado en algunos lugares, en algunos empleadores, sobre todo en las haciendas cercanas a Huacho? Con la ley de reforma agraria se cierran las haciendas y los libros de planillas no se cierran. El contador o la persona encargada se los lleva, los libros de planillas. Estoy hablando de trabajos del año 70, 75 probablemente. Entonces, ¿cómo se llama usted? Isabel, no sé cuándo. La pongo, pues, en el libro de planillas que no se cerraron. Y le pongo 5 años más en los libros de planillas. Y voy a la ONP y mi solicitud. ¿Y cómo prueba eso? Ahí está la copia de los libros de planillas. Vayan, en tal sitio está. Va el inspector, ahí están los libros de planillas. 5 años más. Los devengados, no, los devengados son para la persona que ha hecho el trámite. Pero a mí me han dado 100 soles más, me dicen, me quieren dar 100 soles más. No sé si lo habrá hecho, no lo decía, ahora no se meten en problemas, Leo. Porque eso es delito, ¿no? Y después se descubrió también de un grupo que estaba operando en Huacho y que los señores que se dedicaban, no sé si a estas cosas específicamente, pero los señores que se dedicaban a algunos trámites tenían sus edificios, sus grandes casas, etcétera, ¿no? Con todos estos antecedentes, yo dudo que se solucione el problema. La norma, en este caso, prácticamente repite los criterios del Tribunal Constitucional, los precedentes judiciales, y todas, o la mayoría de las sentencias dicen casi lo mismo, ¿no? Mientras más pruebas haya, mejor. Pero pruebas, repito, fehacientes, ¿no? ¿Qué se entiende por fehacientes? Ese es el problema, porque yo puedo tener la firma, el sello, ahí está la firma y el sello, ¿por qué me hace problemas usted? Porque no sé si existirá este señor, porque no sé si será el sello, si existió la empresa, se van a los registros públicos y sacan la composición de la empresa. En suma, es difícil solucionar este problema y muy delicado. Sin embargo, y queda para el debate o las preguntas, la ampliación de este tema, de este asunto, ¿eh? Los asegurados que pudieran haberse trasladado al sistema privado y vuelven al Sistema Nacional de Pensiones. Hay casos en que efectivamente algunos trabajadores que estando en el Sistema Nacional de Pensiones se pasaron al sistema privado, luego vieron que es difícil la situación en el sistema privado y se regresan al Sistema Nacional de Pensiones. Obviamente hay disposiciones legales que establecen claramente en qué caso se puede retornar, ¿no? No es tan fácil la cosa tampoco. Pero en caso que lo logren, la norma establece que se debe otorgar la pensión a partir de la fecha en que se produce la contingencia, sin tener en cuenta si está en el sistema privado o si está en el sistema nacional.
Ejemplo, yo estoy en el sistema privado, cumplo mis 65 años de edad, cumplo mis 20 años de aportaciones y solicito mi retorno al Sistema Nacional de Pensiones. Si logro mi retorno a los 67 años de edad al Sistema Nacional de Pensiones, la ONP estaba resolviendo que se debe dar la pensión a partir de la fecha en que retorna, no a partir de la fecha en que tiene los 65 años de edad y los 20 años de aportaciones, decía la ONP, porque en ese momento no estaba en el Sistema Nacional de Pensiones. Entonces la ONP dice, ¿cómo le voy a aplicar las disposiciones legales del Sistema Nacional a una persona que no está en ese momento acá? Si está a los 65 en el sistema privado, está con las normas del sistema privado. Cuando recién viene acá, le doy a partir de acá. Esta norma establece que debe ser a partir de la fecha en que cumple los 65 años de edad y los 20 años de aportaciones, sea en el sistema que sea. Y aquí le agregamos algo más, la jubilación adelantada. Esta disposición establece que debe ser de la fecha de la presentación de la desafiliación. O sea, cumplo mis 65 años, presento la solicitud de desafiliación, luego logro la desafiliación y me dan, ya estoy hablando de jubilación adelantada, repito, desde la fecha en que pedí la desafiliación. Oye, ¿está bien? Yo tenía derecho a la desafiliación en el momento en que, perdón, sí, tengo derecho al retorno y efectivamente tenía derecho en el momento en que presenté la desafiliación. Pero yo quiero tener pensión pues desde ahora. ¿Por qué? Porque cuando pedí la desafiliación yo tenía 55 años de edad y ahora tengo 60. Si usted me va a tomar de los 55, me va a descontar el 40% a razón de 4%. En cambio, si me toma desde acá, desde los 60 años, solamente me va a descontar el 20%, porque me estoy adelantando 5 años. Entonces, en términos generales, para la jubilación es correcto, a mi modo de ver, que efectivamente se tome la fecha de la contingencia, sea el sistema en el que esté. Pero si se tratara de jubilación anticipada, debe dejarse a la voluntad de la persona el momento en que se quiere jubilar. Porque, repito, está de por medio el descuento de la pensión, que puede ir versus los devengados también, ¿no? Porque si me voy un poco más atrás me tocan más los devengados. Pero si yo quiero que me descuenten menos, entonces mientras más cerca esté de los 65 años me van a descontar menos. ¿Por qué me va usted a tomar de la fecha de la desafiliación? Repito, si es que en esa fecha me van a descontar más y si yo lo tomo ahora me van a descontar menos. Espero haberme dejado entender. Esa es la idea de este último criterio. Los criterios en realidad son nuevas disposiciones legales que confirman interpretaciones que se han venido produciendo hasta la fecha, ¿no? La mayoría de estos criterios que establece aclaran, interpretan, ratifican en algunos casos, confirman los criterios de precedentes constitucionales, de precedentes de la Corte Suprema, de plenos jurisdiccionales incluso, y esto es importante, ¿no? Es importante la ley, repito, porque prácticamente es una ley que está confirmando determinadas interpretaciones y que en algunos casos modifica la norma original. Los criterios se basan en la jurisprudencia, en la doctrina jurisprudencial, y son aplicables a los juicios en trámite, a los juicios que se van a iniciar y a los procedimientos administrativos. Esto es importante porque el proceso de judicialización, de la acumulación de expedientes, tiene su origen en la parte administrativa. Si yo soluciono la parte administrativa, indudablemente ya no va a haber una demanda contra mí. Entonces, si yo le soluciono al asegurado, al pensionista, le soluciono el problema, la situación que me está reclamando en la vía administrativa, ya voy a dejar de tener un juicio más, ¿no? Entonces, no solamente
al nivel judicial, sino al nivel administrativo. Hay en esta ley finalmente un riesgo, y el riesgo es la apertura que deja la ley, y dice: por decreto supremo el Poder Ejecutivo puede aprobar nuevos criterios de allanamiento. Por decreto supremo se pueden aplicar nuevos criterios de allanamiento, o sea, se pueden dar nuevas leyes que pueden modificar los que acabamos de comentar, o leyes anteriores, interpretaciones anteriores, en favor o en contra, ¿no? Pero ¿por qué por decreto supremo? Ya hay un antecedente, ya tenemos un antecedente en este decreto supremo que modifica la forma de liquidar las pensiones. La liquidación de pensiones, que originalmente fue diseñada por el decreto ley 19.990 y fue modificada por el decreto ley 25.967, normas de rango superior, fue después modificado por un decreto supremo. ¿Por qué? Porque hubo una ley 27.617 que dijo el Poder Ejecutivo podrá modificar es decir, de carambola le dan al Poder Ejecutivo modificar una ley. Algo parecido puede suceder con esto. Por decreto supremo el Poder Ejecutivo puede aprobar nuevos criterios de allanamiento. Las decisiones del Tribunal Constitucional, muy brevemente para entrar a las preguntas. Hay precedentes vinculantes, muchísimos por supuesto, pero más que todo sentencias interesantes del Tribunal Constitucional. Precedentes vinculantes sobre el contenido esencial, sobre la acreditación de los periodos de aportaciones, lo que estamos comentando, la ratificación de periodos trabajados, no necesariamente de periodos aportados. Hay sentencia del Tribunal Constitucional en que se establece que periodo trabajado es periodo aportado, aun cuando no se hubiera efectivizado el aporte, en realidad el pago del aporte. La desafiliación por falta de información, la desafiliación de la AFP a la ONP, también hay sentencias mediante las cuales el Tribunal Constitucional estableció que si el trabajador que está en la AFP se pasó sin que le hubieran dado la debida información, podía retornar al Sistema Nacional de Pensiones. Esto ha sido superado con una ley que establece que ahora el empleador tiene la obligatoriedad de darle la información al trabajador. Otros, la validez de las aportaciones. El Seguro Social Obrero y el Seguro Social del Empleado establecía que si la persona, el trabajador obrero, dejaba de aportar la mitad de lo que venía aportando, le desconocían o quedaban invalidados los periodos anteriores. Esto fue superado ampliamente por el decreto ley 19.990 y lamentablemente la ONP siguió aplicando este criterio. El Tribunal Constitucional sacó una sentencia diciendo que esos criterios son válidos, esos periodos son válidos. El reconocimiento de aportes, la fecha de la contingencia, son algunos de los criterios del Tribunal Constitucional. Y a nivel judicial también hay, por ejemplo, hay una sentencia interesante en la calificación de la fecha de la pensión. La ONP calificó la pensión aplicando el decreto ley 18.846 en accidentes de trabajo, debiendo ser el decreto ley, la ley 26.790. Esto puede perjudicar o beneficiar al asegurado porque se tiene que dar marcha atrás. Y en esa sentencia la Sala Constitucional y Social indica que si el trabajador se ve afectado, no debe devolver lo que supuestamente ha pagado y ha cobrado indebidamente. Y si sale beneficiado, no hay ningún problema, le pagan lo que le corresponde. Y algo importante, establece esta norma que dice que la ONP puede repetir contra el funcionario que se equivocó. Esto es también un poquito peligroso, no sé hasta qué punto el funcionario que se equivocó, si es que ha sido de buena fe, tendría que devolver la plata que se le pagó al asegurado. Poco agresiva, un poco dura la norma, ¿no? Hay una disposición también del del Poder Judicial en que se establece el desacato de la ONP frente a sentencias ya consentidas o ejecutoriadas.
Incluso hay una sentencia en que se apercibe al jefe de la ONP a cumplir con las disposiciones que establecen determinadas sentencias bajo apercibimiento de solicitar su destitución. No les digo el número de la sentencia porque si no esto puede hacerse público, bueno, todo es público, ¿no? La fecha de inicio de la pensión, también en el caso de la jubilación adelantada, este es lo que acabamos de comentar, de la AFP a la ONP, que vuelven de la AFP a la ONP, ¿no? Y que se toma la fecha de la contingencia, la etapa, el momento en que cumple con los requisitos, sea en el sistema que esté. Aquí hay otros, el pleno jurisdiccional. Hay unos plenos jurisdiccionales que también reconocen los aportes de la ley 84-33 del Seguro Social Obrero. Los aportes del 62 que estamos comentando, eso también lo reconoce un pleno jurisdiccional. Es decir, que deben considerarse desde antes del 62. Otras decisiones, también sobre el decreto ley 25967, polémico, este decreto ley que fue el primero que se dio en el año 92, sobre el concubinato. Es decir, se decidía que la concubina debe tener derecho, sentencia, y la ONP seguía sin otorgar, denegando pensiones, hasta que salió una ley que da la pensión a las concubinas o las uniones de hecho, ¿no? El caso La Nata también es un caso especial, que lo comenté la vez pasada, creo, en el sentido de que un gerente de una empresa ganaba toda su vida el sueldo mínimo vital, y en los 12 últimos meses ganó 10.000 soles. Obvio, con la finalidad de elevarse la pensión. La ganó a nivel judicial, constitucional, Tribunal Constitucional, la ganó ese señor. Artículo 73 del 19.990 dice, si durante el periodo de la remuneración de referencia hubiere una elevación excesiva, algo así, de las remuneraciones con la finalidad de obtener una mejor pensión, no se tendrán en cuenta esas remuneraciones. Sin embargo, el Tribunal Constitucional falló en favor de este señor. La jubilación obligatoria también a los 70 años de edad, lo que está en el 728, ¿no? Y las decisiones del Tribunal Administrativo Previsional también son interesantes revisarlas. De aquí yo quisiera rescatar solamente la pensión de orfandad a los hijos incapacitados mayores de edad. Se está solicitando que la prórroga de la pensión de orfandad, el otorgamiento de la pensión de orfandad a los hijos mayores de edad se debe dar siempre y cuando la invalidez haya sucedido desde antes de los 18 años. Es decir, que una persona haya sido inválido desde menor de edad y que al llegar a los 18 años continúe inválido para que le den la pensión de orfandad. No sé de dónde ha salido esto. Yo lo que leo en el decreto ley 19.990 es que a la fecha de fallecimiento debe tener, si es mayor de edad, debe estar incapacitado para trabajar y punto. No sé de dónde ha salido que desde antes debe estar inválido. Una cuestión también bastante discutible. Bueno, eso es todo lo que quería comentarles, reiterando que el objetivo general de la ley es terminar con el proceso de judicialización y los objetivos específicos son las facultades que se le da a la ONP y los criterios que se están tratando de adoptar en estas determinadas situaciones. En la medida en que esta ley se aplique correctamente, en la medida en que la ONP, entidad encargada de poner en plena vigencia esta norma, en esa medida, en la medida en que ellos pongan mucho de voluntad y tenga sentido social esta norma, en esa medida se puede desjudicializar la cosa. No se va a eliminar nunca los juicios, obviamente, nunca se van a eliminar. Siempre va a haber algún afectado que va a ir al Poder Judicial y tiene pleno derecho a hacerlo. Pero que no vaya pues por cosas que se supone que deben ser unas interpretaciones tácitas o obvias, ¿no? Y tampoco busquemos, los abogados, yo soy abogado, tampoco busquemos pues situaciones extremas como para hacer juicio inmediatamente, ¿no? No digo que nadie debe quedar contento con su pensión, nadie creo que está contento con su pensión en el país, pero lamentablemente si son las normas que están en vigencia hay que aplicarlas. Les agradezco su atención, espero no haber sido muy complicado en la explicación y podemos pasar creo a la ronda de preguntas. Gracias.
Bastante ilustrativa la exposición del magíster Eduardo Marco Rueda, especialista en Derecho del Trabajo. Y como ya es acostumbrado en nuestro programa, vamos a pasar a la rueda de preguntas, pero antes quisiera señalar que recientemente se han aprobado normas en materia previsional. Ya hacía mención muy bien nuestro expositor, con la ley que elimina los dictámenes fiscales, la ley que faculta a la ONP, lo que acabamos de conocer, ciertos alcances bastante ilustrativos por parte de nuestro expositor, y queda un tema pendiente que también estábamos ya haciendo algunas coordinaciones con el doctor Marco Rueda, pero vamos a hacerlo no como una conferencia, sino se está haciendo ya las coordinaciones para hacerlo como un debate. Y el tema a tratar sería la jubilación anticipada, que está como tema pendiente en materia previsional. Todo esto ya vamos a ir informando en los próximos programas que tenemos en Martes Democrático. Y algo más, para este martes estamos ya en vísperas al aniversario, 22 años de la toma de la embajada. Sé que es un tema bastante polémico, bastante político, pero desde ya quedan invitados para nuestra próxima conferencia, que además va a tener un ingrediente adicional. Las personas que deseen inscribirse a realizar una visita lo pueden hacer desde el día de hoy. Cecilia, a ver si ya corremos la lista para que las personas que estén interesadas en conocer el museo, la réplica de la toma de la embajada, lo puedan hacer con el programa Martes Democrático. Se va a realizar un evento aquí en el auditorio que va a ser retransmitido probablemente a las escuelas, a la Escuela Militar de Chorrillos, a la Escuela de la Marina, en fin. Pero el componente adicional es que nuestros asistentes o nuestros participantes puedan conocer in situ el museo o la réplica de la embajada. Desde ya quedan invitados todos ustedes. Y continuando entonces con la rueda de preguntas, antes de ello, me acaba de alcanzar Cecilia, que es parte también del personal que colabora con Martes Democrático. Tenemos un diploma de reconocimiento para el doctor Eduardo Marco Rueda, quien a nombre de la Oficina de Participación Ciudadana y el Congreso de la República le queremos hacer este pequeño presente. Doctor. Bueno, ahora sí, las preguntas que crean conveniente, por favor, una pequeña sugerencia. Apaguemos los celulares por respeto a nuestro expositor y por respeto a nosotros mismos. Y algo adicional, tratemos de hacer o realizar las preguntas que sean del tema, los alcances referidos a la ley, por favor. Muchas gracias. Doctor, mi nombre es José Montoya. Estoy agradecido, como todos nosotros, a su exposición que ha sido bien clara. El tema que me está ahorita apremiando es esto. Yo, por decir, trabajé en una empresa Difesa Distribuciones, es la distribuidora Ferreiros. Trabajé durante 10 años y ya liquidaron esa empresa. No sé si están los documentos en algún sitio o no hay documentos, no sé. Pero sí es cierto que yo tengo todas las boletas desde el primer día que ingresé hasta el último día que cesé. Y por ende, también tengo la liquidación, el documento de liquidación. No sé si es válido para que me contabilicen los años de servicio. La otra pregunta es en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entré a trabajar un 10 de mayo del 90 y el mismo año me sacan por una cosa injusta, que luego se probó que yo era un trabajador, era nombrado, no contratado. Y me reincorporé, un año después, en la cual después, estando con medida cautelar, me vuelven a sacar, estando con medida cautelar. Y de ahí
Me sacaron en el año 92, el 10 de octubre, y he vuelto a laborar recién ahora en abril del 2013. Dice, eso por los ceses colectivos, he vuelto a trabajar y me dicen que quiero ver cuántos en cada periodo, en Difesa los 10 años y en el grupo, en Ministerio de Economía el tiempo que es del 10 de mayo hasta la fecha. Dicen que me reconocen 12 años, estoy en eso. Bien, en cuanto al de lo que se trata, el caso del señor Montoya es de acreditar sus años de aportaciones, ¿no? Que está dentro del tema que estamos revisando en cuanto a acreditar documentadamente los periodos que ha aportado. Dos cosas, uno, la empresa del sector privado y lo otro del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo de la empresa del sector privado, si el señor tiene las boletas de pago íntegramente y si tiene la liquidación de beneficios sociales, eso es un gran documento para probar. Yo le sugeriría que le agregue el hecho de buscar en los registros públicos la conformación de la empresa, la ficha de inscripción de la empresa, la existencia de la empresa. Yo creo que con esos tres documentos podría usted acreditar ese periodo. Segundo periodo, el del Ministerio de Economía y Finanzas. En la administración pública, si alguien ha trabajado en la administración pública, es mucho más fácil acreditarlo. ¿Por qué? Porque en la administración pública siempre hay un documento que acredite el inicio, la vigencia del tiempo que uno ha trabajado. Los problemas laborales que usted pueda tener de que entró o salió, etcétera, son al margen. Si usted trabajó todo un tiempo para la administración pública, eso es mucho más fácil acreditar, porque siempre va a haber un libro de planillas en la administración pública, siempre va a haber un documento que acredite que es diferente al sector privado, siempre va a haber, salvo algún periodo que no exista el libro de planillas en la administración pública. Yo les cuento un caso, una entidad pública, en algún momento, no voy a decir su nombre, y comenzaron a reformar todo, a la época del 90, y llegó el presidente, el jefe de la entidad pública, dijo, encontró una oficina bien bonita, pero llena de libros. Y dijo, ¿qué es esto? Dijo, un libro de planillas. Saquen esto, vamos a utilizar los libros, vamos a utilizar el ambiente en una oficina bonita. ¿Dónde lo ponemos? En el sótano, pónganlos en el sótano. Y bajaron todos los libros, utilizaron bien bonito la oficina y se llevaron los libros al sótano. En el sótano estaban amontonados ahí. Un buen día, un trabajador, un viernes que se iba de jarana, el trabajador abrió el caño, se lavó rápido y alguien le dijo, oye, apúrate que te estamos esperando para salir, y dejó el caño abierto. Verífico, por si acaso, decía Ferrando, verídico, dejó el caño abierto. El día lunes los libros estaban nadando sobre el agua. ¿Y esto qué cosa bota estos? Se iban 4 años de libros de planillas de trabajadores. Nadie tuvo la delicadeza o la precaución de guardar esos libros de planillas. Pero en términos generales, volviendo a su caso, es mucho más fácil acreditarlo. No creo que usted tenga mayores problemas para acreditar los 20 años de aportación. El problema es cuando no hay nada. El problema es cuando desaparece la empresa y no se sabe quién es, que generalmente son empresas relativamente pequeñas, ¿no? Pero en su caso, al menos por lo que usted me está diciendo, no veo mayores problemas en acreditarlo. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Liliana Marcelo. Mire, un aporte y quisiera que usted lo comente. Mire, por ejemplo, en los años 70, en los años 60 y tantos, 70, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el sector construcción, una persona que ha estado en un sector construcción, aquella época el sector construcción no estaba tan remunerada económicamente tan bien como es ahora, que el sector construcción está bien remunerado ahora.
En aquella época, años 60 y tantos, 70, no era así. ¿Qué pasa? Esta persona llega a los 20 años de aporte y pide su jubilación, va a las oficinas de la ONP, aquella época tenía otro nombre, y sale su resolución, administrativamente bien. Pero ¿qué pasa? Sale una pensión papérrima, 250, 300. Me pongo a pensar, esta persona, ya una persona anciana, ¿no? Sobre los 60, 70 tal vez, que tiene su esposa, que los hijos ya tienen su hogar, con 250 al mes, ¿qué le puede dar? Ni para el desayuno de la semana, ¿no? Entonces, ahora es diferente, ya, por ejemplo, el sector construcción, el sector minería, ya están mejor remunerados, ¿no? Pero aquellas personas que tenían esa pensión y ahora todavía esas personas están vivas, ¿no? Algunos están en su casa, reciben su pensión a domicilio, pero con esa cantidad, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería el Estado que debería hacer frente a eso? No sé qué forma podría afrontarse esto, porque esa cantidad que reciben, creo que no le alcanza, pero para comer. Si no tiene hijos, pues simplemente mala suerte. Si no, ¿quién lo mantiene? Y hay muchas parejas que no tienen hijos, son solos. Entonces, ponerse a pensar qué es de ellos, ¿no? Muy bien. Su intervención me da lugar a dos comentarios. Uno, el sector construcción civil. Cuidado que es uno de los sectores más difíciles de probar los años de aportaciones. Si son empresas grandes de construcción civil no hay mayores problemas, pero aquellas empresas pequeñas o que trabajé para el patrón, para el, ¿cómo le llama? Para el capataz y esas cosas que me llevó allá. Yo conocí a muchas personas que dicen, mire, el Estadio Nacional, yo construí el Estadio Nacional. Dice. O sea, participó, trabajó, pero ¿quién lo llevó? Un capataz que le dijo, vamos a ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. No hay aportes generalmente, no digo en todos los casos, en construcción civil. La señora nos habla de un caso que sí se probó, enhorabuena, pero el sector construcción civil, cuidado, es uno de los más difíciles. Además, porque un trabajador de construcción civil no trabaja en una o dos empresas, trabaja en 20, 30 obras. Entonces sí tiene que irse obra por obra o empresa por empresa, si es que ha trabajado en varias empresas, para verificar. En cuanto a los montos, lamentablemente las pensiones en el Perú tienen el problema de la insuficiencia, tanto en el sistema público como en el sistema privado. No sé si la persona que usted me está diciendo le han subido su pensión a 4.15, 4.15 es lo mínimo que hay en la ONP, recuerden, para los que tienen 20 años de aportaciones. Para los que tienen menos va bajando el monto mínimo, cuidado, va bajando. Mi padre, que con sus 101 años me está esperando en mi casa, trabajó o le reconocieron 17 años, 18 años, él está recibiendo 360, 370, no recibe los 4.15. ¿Por qué? Porque no tiene los 20. Acuérdense que antes de los 20, pues la persona se podía jubilar hasta con 5 años de aportaciones. El régimen especial de jubilación del 1990 establecía que con 5 años se podía jubilar. Entonces esa persona hoy en día su pensión mínima es mucho menor de los 4.15. Y en términos generales, lamentablemente yo no tengo la solución para la segunda parte de su intervención, pero me permite aclarar o determinar que las pensiones en el Perú, y no es ningún consuelo, en la gran mayoría de países de América Latina son bajísimas. Y dos son los problemas que hay en todos los sistemas de pensiones de América Latina. Uno, la falta de cobertura o la cobertura mínima, y dos, la insuficiencia de las pensiones. Los sistemas privados, incluso que fueron la supuesta, entre comillas, solución a los sistemas públicos, dan pensiones bajísimas.
Y en el Perú hay un estudio de la Universidad del Pacífico que dice que esta insuficiencia de las pensiones o la tasa de reemplazo que no llega ni al 40% de la remuneración constante va a continuar hasta el 2050 por lo menos. Entonces nosotros nos estamos preocupando de si la ONP se puede convertir en una AFP, nos estamos preocupando de muchas cosas, creo que debe enfocarse todo en general y sobre todo los montos. ¿Cuál es la solución a eso? Por ejemplo, en el sistema privado, ¿cuál es la solución? Aportar más. Entonces yo estoy aportando el 10% en una AFP, ¿debo aportar más? Si quiero tener pensión, debo aportar más. Pues aporta más, pues. Oye, pero ¿de dónde saco más? Entonces las remuneraciones son bajas, las pensiones son bajas. En México, las AFORES dijeron que se aporte más, que se suba la tasa. Y los trabajadores dijeron, ya pues que se suba la tasa, pero que me bajen las comisiones. ¿Podrán bajar sus comisiones las AFORES? Muy difícil. En Chile se ha presentado un proyecto en subir en 4 puntos la tasa de aportación. ¿Y quién la va a pagar? Los empleadores. No sé cómo reaccionarán o cómo ya estarán reaccionando, pero el problema de las pensiones bajas es un problema general y en nuestro país con mayor razón. Doctor, buenas noches. Lo felicito por su magnífica intervención, así como el señor moderador. Tengo 2 inquietudes. La primera, si no sale el reglamento por parte del Estado del Gobierno, no podríamos hacer nada, lo que estamos en esta nueva ley. Y segundo, le voy a exponer mi caso. Yo el año 2001 hice todo mi papeleo a la ONP. Demoró cerca de 4 o 5 años. El 2005 recién me pudo dar la ONP 20 años, a exigencia mía, porque yo había presentado toda mi documentación por 40 años. Entonces le dije, ya, liquídeme que yo ya tomaré otra cosa cuando reciba mi pensión. Entonces, el 2005 recibí mi pensión 415 soles. Y a partir del año 2010 le hice un juicio a la ONP, en la cual le acredité toda mi documentación, ¿no?, sobre 40 años, o sea, 20 años más. Gané en primera instancia, gané en segunda instancia. No contento con eso, la ONP me hizo una casación, en la cual duró 3, 4 años. Gané la casación, ¿no? Y a la fecha está en estado de ejecución, ¿no? Por eso le preguntaba en qué consiste la reglamentación, que si no se da la reglamentación no se puede hacer nada, ¿no? O podría ir a la ONP a hacer un escrito diciendo que cuando me soluciona mi problema, ¿no? Porque ahora he estado en la tarde acá en el juzgado 30 juzgado y está el sueño de los justos. La especialista legal está de permiso, otro está enfermo y total, estoy como siempre, ¿no? Pero sí he esperado 10 años en que he ganado en todas las instancias. ¿Qué podría hacer, señor? Nada más. Gracias. Ese es el problema de la judicialización de las pensiones, ¿no? Primero, la vía administrativa. No sé el caso específico del señor, como por qué le han resuelto con menos monto, ¿no? Generalmente, cuando uno llega a 30, 33 años de aportaciones, llega al 100%, estoy hablando del 19.990, llega al 100% de la remuneración de referencia, o sea, de la remuneración promedio. Los años posteriores ya no van a incorporarse porque con esos 33 llega al máximo de pensión. Ahora, aún así, el señor gana en primera instancia, la ONP apela, gana en segunda instancia, la apela, interpone en casación, etcétera. Todo eso, el ejemplo clásico, ¿no? 3, 4, 5 años. Y luego viene la otra etapa, la etapa de la ejecución de sentencia que dice el señor. Es una realidad.
O sea, le gano a la ONP en todas las instancias y aún así en la ejecución de sentencia dice, ya le vamos a pagar después, ya le vamos a pagar mañana, ya le vamos a pagar en parte, dice también a veces, ¿no? Entonces, este es el problema de la judicialización de las pensiones y que puede evitarse a lo mejor si es que el señor en vía administrativa hubiera aclarado todo eso, ¿no? Lamentablemente, yo no tengo la solución, primero porque no soy de la ONP y segundo porque es un criterio difícil de modificar. No sé si por razones económicas, a lo mejor el Estado no tiene para desembolsar una cantidad, que no creo que sea tanta como para no pagarle a una persona, ¿no? A lo mejor el criterio es el Ministerio de Economía, a lo mejor el criterio es el de la ONP, simplemente de retrasar, ¿no? Lamentablemente aquí ya se va más allá de la norma, ¿no? Porque yo puedo dar una buena norma, pero depende de cómo lo aplique, depende del criterio que tengo yo de aplicar. Si yo tengo el criterio social y el respaldo económico, obviamente, esa norma va a salir bien. Pero por más que haya una buena norma y si no hay un buen criterio de aplicación o no hay un criterio social como para aplicarlo o ejecutarlo de inmediato, ahí se va a quedar la ley. Así es. Por eso, está en la ejecución de sentencia. Ya esa es cuestión de la ONP, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Cuando hay una sentencia consentida, ya debe el funcionario a cargo de la ONP. Viene la ejecución, pues, viene la ejecución de la sentencia. Así es. Sí, sí. Claro, yo lo sé, claro. Sí, sí, lo sé perfectamente. Es decir, el problema es la ejecución de sentencia. Pasa que la ONP, ya por edad, tengo 83 años, entonces me han considerado el 25%. Aparte de una bonificación, el sueldo llega en la actualidad a 600 soles. Entonces, la ONP no sé, ya confórmate con esto, ¿no? Por eso, lamentablemente yo no tengo la respuesta. Yo le recomiendo que sí, ¿no? Sí, no, que ocurre. Discúlpeme bien por no darle la solución inmediata y concreta, ¿no? No está en mis manos. Sí, dígame. Doctor Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches. Soy la profesora Astrid Silvera Pedrosa. Mi caso es que yo aporté por medio de una empresa privada que trabajé 8 años y el cual figuro, sí, en ONP, pero no se sabe, o sea, los años de aporte cuánto, nada. Inclusive preparé un documento pidiendo que se haga la búsqueda, el cual no lo consiguieron. Entonces, bueno, quedaron que después vuelva a presentar, bueno, con otros detalles más, ¿no? Entonces yo tengo solamente el carnet del asegurado en ese tiempo, de una empresa privada, bueno, pues que trabajé en la tienda comercial El Ideal de San Martín de Porras, o Casa de Novios, ¿no? Aquellos años. Y luego, ahora actual trabajo como docente, pues ya son 16 años. Entonces, si yo tuviera los 8 años más, ahorita ya tuviera como 23 años, y lo cual, pues, bueno, pues, me hace falta para completar mis años de servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo poder lograr, ¿cómo se llama?, esos años que no figuran en el ONP, ¿no? Que ya los aportan hechos, pero lamentablemente no tengo pruebas. Tengo solamente mi carnet y, sin embargo, siempre ha figurado que estoy asegurada así, o sea que ya está registrado. Entonces ellos dijeron que bueno, que van a ver y ahí se quedó. Entonces no sé cómo puedo lograr, ¿no? Entonces le quisiera una salida, de repente habría cómo, ¿no? Nada más, gracias. ¿Qué le puedo responder? Si no hay documentos, es difícil probar eso. Si no hay documentos, y usted por el nombre de la empresa que me ha dicho, es probable que ya no exista, y es probable que no haya liquidado formalmente, y es probable que no sea declarado en quiebra formalmente, no hay libros de planillas, no hay certificado de trabajo, seguramente usted no tiene boletas de pago. Entonces, no, yo dudo que yo le creo a usted, pero si yo fuera funcionario, discúlpeme, yo le diría, pruébeme que usted ha trabajado en tales sitios. Lamentablemente no hay forma. Sí,
Es sumamente difícil, lamentablemente. Sí, un ratito enseguida le andan pasando el micrófono a él. Sí. Adelante, señor. Allá. Sí, dígame. Doctor, buenas noches. Buenas Ante noches. todo, felicitaciones por la gran y excelente conferencia que nos ha dado Muchas gracias. y nos ha brindado a todos y cada uno de nosotros. 2 puntos, brevemente. En primer lugar, yo como joven, creo, de esta nueva generación, a mí me parece inconcebible, viéndolo desde un punto de vista de derecho constitucional, derechos fundamentales y derechos humanos, que las pensiones de orfandad y las pensiones de viudez, ¿no? Según tengo entendido, la pensión de orfandad creo que es el 25% de lo que recibía o percibía el causante. Y la pensión de viudez creo que corresponde al 50%, o sea, la mitad de lo que percibía el causante. O sea, bajo una teoría de los derechos fundamentales o derechos humanos o derechos constitucionales, en la praxis, ¿qué significa? De que el huérfano y la viuda son menos seres humanos, menos personas humanas, menos individuos, tienen menos necesidades, menos gastos y menos manutención y sobrevivencia que el causante. O sea, ese es prácticamente rebajar la dignidad de la persona humana, ¿no? Tanto de la viuda como del huérfano. Yo creo que debería haber una propuesta de parte del legislativo, de aquí nuestros señores congresistas, para que tanto viudas y huérfanos perciban exactamente la misma cantidad del 100% respecto del causante, porque tanto la viuda como el huérfano merecen protección, y la viuda y el huérfano no son menos seres humanos, menos personas humanas y menos individuos con necesidades, gastos y sobrevivencia para su mantenimiento que el causante, en este caso, al haber sufrido la pérdida de su señor padre o de su señor esposo. Respecto a ese punto, un siguiente punto. Además, también hay que recalcar que estamos muy retrasados en cuanto a nuestra legislación actual, en cuanto a la ONP y en el sistema público de pensiones. Porque incluso, según tengo entendido, salvo que usted me desmienta, en el caso de la pensión de viudez, incluso para no sé si todas las AFPs o algunas AFPs, la viuda no pierde la pensión, así se vuelve a casar. No pierde la pensión, pero en cambio para la ONP hay un criterio machista, hay un criterio retrógrado, yo soy varón, pero hay un criterio de discriminación hacia la mujer, que por ser viuda y si se vuelve a casar, pierde la pensión. Y si esa viuda está necesitada y quizás el nuevo esposo o el nuevo marido no le alcanza para poder cubrir las propias necesidades, ¿qué? Se queda en la calle. Y aún así, hasta incluso esa viuda la pueden acusar de un delito, si es que percibe por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 o 30 años por necesidad dicha pensión. Entonces, hay que recordar además, ya para finalizar mi alocución, que en Colombia, en nuestro país vecino, la Corte Constitucional de Colombia, la Sala Constitucional de Colombia, ha permitido, bajo una sentencia constitucional, que la viuda sí tiene derecho a casarse y a seguir percibiendo la pensión de viudez del marido fallecido o del marido muerto. Porque finalmente ese dinero es del causante. Ese dinero no puede perderse y no puede el Estado quedarse con el dinero del causante. Porque con todo respeto le digo, eso sí es un robo por parte del Estado hacia los causantes, hacia los fallecidos, ¿no? Porque finalmente el estado civil de la viuda no condice la pensión, o sea, la viuda, la mujer tiene derecho a rehacer su vida y a rehacer su vida en un nuevo matrimonio, y eso más bien es discriminatorio hacia las mujeres, hacia las viudas en general. Muchísimas gracias. Bien, pensiones de sobrevivientes. 2 aspectos. Comencemos por lo primero, el derecho constitucional. Yo estoy plenamente de acuerdo con usted. Derecho fundamental, y no hagamos división entre jubilación, invalidez, viudez, todos son derechos fundamentales, en la medida en que protegen determinada contingencia que genera un estado de necesidad. Punto. En algún momento, cuando se estaba discutiendo en un curso que yo en México, los españoles, no discutiendo, estaban explicando una renta básica universal que se quiere implantar en España. Es decir, darle a todo el mundo una determinada cantidad, todos los españoles, una determinada cantidad. Y luego de ahí venir la pensión. Cuando levanté mi manito y le pregunté al español,
Y le dije esto, todo está muy bien, estamos de acuerdo, pero ¿de dónde sale el financiamiento? Eso no interesa, me dijo, porque por encima del financiamiento está el derecho fundamental de la persona humana. ¿De dónde sale? Ya veremos, me dice. Pero el derecho fundamental es la protección social al individuo. Entonces, en cuanto a esa primera parte, estamos de acuerdo. ¿Cómo se efectivizan esos derechos? Los montos que usted está diciendo. Se toman 50 es para la viuda y 50 para los hijos. Pero siempre y cuando la suma de viudez y orfandad, estoy hablando del 19.990, no sobrepasen el 100% de la pensión a que tuvo derecho el fallecido. En el 2530 había una disposición mediante la cual se daba el mismo monto del fallecido, se le daba a la viuda. Estas normas se han modificado y lamentablemente está vigente lo que usted está diciendo, 50% para la viuda y 50% para cada uno de los hijos. En cuanto a la señorita está pidiendo la palabra, señor, la señorita. Entonces, en cuanto a la viuda que se casa, en la 19.990 efectivamente, la viuda se casa, le cortan la pensión y le dan una bonificación por nuevo matrimonio que se llama, equivalente a 12 mensualidades de la pensión que venía recibiendo, pero ahí termina su pensión. Le cortan la pensión. Él ha entendido de que se protege a la viuda porque se ha quedado sin protección. Si tiene un nuevo esposo se supone que ya la va a proteger, pero se corta la pensión. En la AFP no. En la AFP, entendiendo que son cuentas individuales, puede casarse una vez, se muere el segundo, tiene 2 pensiones, se muere el tercero, tiene 3 pensiones, etcétera. No hay ningún problema. Yo conozco a una señorita que la vez pasada que se murió su primer esposo, tuvo pensión de viuda, se murió el segundo, tiene 2 pensiones. La vez pasada me dijo para salir, yo le dije que no. No, no va a ser el tercero. Pero volviendo a la otra parte que dice usted, es una broma por si acaso, no lo vayan a grabar y enviársela a mi esposa. Entonces, la otra parte, la viuda, ¿no es cierto?, se vuelve a casar. Pero hablemos del viudo. ¿Qué pasa con el viudo? ¿Le dan a todos los viudos? Mire, de acuerdo al 19.990, que me disculpe mi esposa, ojalá que felizmente que está de viaje. Si yo me muero primero, dice el bolero, si yo me muero primero, ella tiene pensión. Ella tiene su pensión ahorita de jubilación, pero si yo me muero, a ella le dan otra pensión de viudez. En cambio, si ella se muere primero, dice Julio Jaramillo, si ella se muere primero, a mí no me dan pensión. ¿Por qué? Porque yo no estoy a cargo de ella. La pensión al viudo se da siempre y cuando el viudo esté a cargo de la esposa. Una clarísima discriminación facial. Una clarísima discriminación, ¿no? Entonces, a la viuda le dan sin ningún problema, pero al viudo, para tener derecho a pensión de viudez, le exigen que haya estado a cargo de la esposa fallecida. Me dicen que por ahí ha salido una sentencia obviando esta parte. Ojalá que haya. Y finalmente, en la legislación colombiana también yo vi una sentencia en que no solo le daban a la viuda, sino le daban, disculpen la expresión, a la otra. O sea, esa persona tenía un compromiso extramatrimonial, le dieron pensión de viudez a la viuda formalmente, a la cónyuge sobreviviente y al compromiso extramatrimonial, entendiendo que el compromiso extramatrimonial se encontraba también en estado de necesidad. Situaciones muy especiales que a veces. ¿Perdón? Sí, la mitad, siempre la mitad. En todas partes es la mitad, ¿eh? No sé. Sí, la mitad, exacto. No, el viudo, estoy hablando del viudo. Porque seguramente ha tenido hijos o porque seguramente era una unión de hecho, tiene que acreditarlo, lógicamente, que era su otro compromiso extramatrimonial, ¿no? Sí, tendría que acreditarlo. Bueno, sí, la última pregunta, por favor, gracias. porque ya no van a votar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias por la exposición. Mi nombre es Telvi Falcón.
Quería preguntar algo que creo que nadie se ha preguntado y no sé si alguno sabe algo del tema, sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones privados y la rentabilidad del fondo común que administra la ONP. ¿Usted tiene conocimiento cómo hace la ONP, cómo hace el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales para que ese fondo crezca? Porque no sé si todos saben, pero el fondo común que administra la ONP es un fondo común. Yo no tengo una cuenta individual en la ONP. No es que aporto, devuélvame mis aportes con la pensión, no es así. Y creo que muchos tienen esa equivocada idea. Bueno, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Excelente pregunta como para terminar la noche. Los sistemas de financiamiento son diferentes en el sistema privado y en el sistema público. En el sistema privado son cuentas individuales, se le llama sistema de capitalización individual. En el sistema privado, ahora ha devenido en reparto, pero es de capitalización colectiva, con prima escalonada, que se llama. La ONP tiene ese sistema. Es decir, todos aportamos, va a un fondo común, debería haber un fondo de reserva que se capitalice. No que se capitalice el aporte de cada uno, que sí es en la AFP, sino que se capitalice el fondo. Y prima escalonada significa que vaya subiendo la tasa o prima de aportación, como ha pasado en el Sistema Nacional de Pensiones. Comenzó con 6%, luego subió a 7,5%, al 9%, al 11% y ahora está en el 13%. Esa es la prima escalonada, ¿no? Entonces, la capitalización individual significa que el aporte de todos los afiliados se invierte. Esa rentabilidad que da la inversión regresa y se redistribuye individualmente de acuerdo a lo que tenga cada uno en su cuenta individual. Si yo tengo 100, a lo mejor me toca 10, si yo tengo 50, me toca 5, qué sé yo. Capitalización individual. En el fondo común, el Sistema Nacional de Pensiones tenía un fondo de reserva, es decir, parte de los aportes se iban a un fondo de reserva que también debería capitalizarse. ¿En qué? En inversiones. Y el Sistema Nacional de Pensiones tenía un fondo de reserva, antes de ser reemplazado prácticamente por las AFP, tenía un fondo de reserva bastante bajo, es cierto, pero ¿en qué? En moneda extranjera, en bienes, etcétera. En bienes, sobre todo, el sistema que hasta ahora los tiene, el Centro Cívico y Comercial de Lima es de la ONP, o sea, del Sistema Nacional de Pensiones. La esquina de Arenales y Domingo Cueto es del Sistema Nacional de Pensiones. El edificio que está frente al Canal 7, el edificio de viviendas, es del Sistema Nacional de Pensiones y lo administra la ONP. Entonces, todo eso constituía el fondo de reserva. Cuando se promulga la ley de las AFP, la gran mayoría de las personas del Sistema Nacional de Pensiones que sostenían a los pensionistas se pasan a la AFP. Entonces, este sistema, que es de pirámide, queda prácticamente sin base. ¿Cómo se financia? Con la ayuda del Estado en primer lugar y luego se crea el Fondo Consolidado de Reserva. El Fondo Consolidado de Reserva, que viene a reemplazar al Fondo de Reserva propiamente, que administra la ONP, es un fondo consolidado que invierte su dinero, dinero de los aportantes que todavía hay en la ONP, los invierte en empresas mineras, en bono del Estado, etcétera. Y da alguna rentabilidad. La vez pasada salió en el diario que la rentabilidad del fondo de reserva en 2 o 3 meses había sido mayor que la rentabilidad de las inversiones de las AFP. Entonces, lo que usted dice es correcto. Existe un fondo consolidado de reserva que da cierta capitalización y que ayuda a que el Estado no cubra toda la planilla de los pensionistas. Ayuda. Ahora, si da igual rentabilidad que las AFP de manera permanente, lo dudo. Sí han habido un periodo sí que está mejor que las AFP. ¿Cuál es el mejor? ¿La capitalización colectiva o la capitalización individual? Los dos están en riesgo de las inversiones. ¿Quién puede garantizar que hoy día las inversiones van a ser buenas y van a ser rentables como para que todo el mundo se beneficie? Nadie. Y ese es un problema sobre todo para las AFP. Para el sistema público es ese problema más el problema demográfico. Mientras la esperanza de vida sea mayor,
yo voy a tener que pagar más pensiones, más por más tiempo, y nacen menos personas, voy a tener menos base para pagar eso. No sé si me deja aplicar algo. Les ruego que me disculpen, esa es la idea y creo que con esto terminamos, no sé. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y principalmente la de nuestro expositor, bastante ilustrativo, con el alcance de esta nueva norma que fue aprobada la semana pasada. Y finalmente agradecerles su participación a cada uno de ustedes por su presencia en este martes democrático. A nombre del Congreso de la República y la Oficina de Participación Ciudadana, les agradecemos su participación y su presencia en esta noche. Muchas gracias.